La cafetería estaba llena de risas cuando el director sonrió con suficiencia y se giró hacia Ruth, la conserje. ¿Por qué no tocas algo para nosotros?, dijo con una voz cargada de diversión. El personal se rió entre dientes, todos sabían que ella trapeaba pisos. No tocaba pozos. Ruth dudó, sus manos apretándose alrededor del trapeador, pero algo en sus ojos parpadeó lentamente. Caminó hacia el piano de cola, se sentó y puso sus dedos sobre las teclas. En el momento en que tocó la primera nota, la risa murió, el aire se volvió denso con incredulidad. En segundos toda la sala se quedó en silencio. Lo que oyeron fue más allá de la imaginación. Antes de que comencemos como este video y comenta desde donde lo estás viendo, tu apoyo nos ayuda a traer historias más poderosas. Ahora comencemos. La cafetería se llenó con el ruido de las bandejas y el murmullo de la conversación mientras los maestros y el personal disfrutaban de su descanso. En la esquina Ruth trapeó el piso silenciosamente. Su rutina pasó desapercibida como siempre. Siempre había trabajado en la escuela durante años, su presencia se mezclaba con el fondo como los muebles, pero hoy algo era diferente. El director, el señor Hargrove, se apoyó en una mesa, una expresión de suficiencia en su rostro. Sus ojos se dirigieron hacia Ruth y una idea se formó en su mente, una que entretendría al personal a su costa. «Oye, Ruth», gritó. Su voz se escuchó por toda la habitación. Las conversaciones se detuvieron. Las cabezas se giraron. Ruth levantó la vista sobresaltada. Rara vez hablaba con el profesorado a menos que fuera necesario. «Sí, señor», preguntó. Apretó el mango del trapeador y dijo, «Lleva aquí mucho tiempo». Una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. «Escuché que solías tocar el piano cuando eras más joven. ¿Es cierto?». Algunos profesores rieron entre dientes, sintiendo a dónde iba esto. Ruth dudó, insegura de qué decir. No había tocado un piano en años. Su vida pasada, aquella en la que la música había sido todo, parecía un sueño lejano, un sueño enterrado bajo años de lucha y supervivencia. «Yo solía hacerlo hace mucho tiempo», admitió en voz baja. La sonrisa del director se ensanchó. «Bueno, ¿por qué no nos da una pequeña actuación? Podríamos usar algo de entretenimiento». La risa onduló por la habitación. La idea del conserje tocando para ellos parecía divertida. Algunos negaron con la cabeza, esperando a ver cómo reaccionaría. Ruth miró a su alrededor, sintiendo el peso de las escaleras. Sabía lo que era. No esperaban que actuara, tocara de verdad. Esperaban vacilación, vergüenza, algo de que reírse. Más tarde, por un momento consideró negarse, no tenía nada que demostrarles, pero en el fondo una chispa se encendió. Había pasado años siendo ignorada, subestimada. Tal vez, solo por esta vez, les recordaría quién era realmente. Dejó el trapeador a un lado y caminó hacia el piano de cola en la esquina de la habitación. La risa se volvió más suave. Algunos susurros pasando entre los miembros del personal, podía sentir sus ojos en ella esperando a que tropezara para confirmar sus bajas expectativas. Sus manos temblaron cuando levantó la tapa exponiendo las teclas lisas y desgastadas. Respirando profundamente, puso sus dedos sobre ellos. En el momento se estiró grueso con anticipación, luego tocó la primera nota. Resonó por la habitación despejada y rica. La cafetería, una vez llena de murmullos y risas, se volvió inquietantemente silenciosa. Los dedos de Ruth se movieron sin esfuerzo, dibujando melodías que parecían dar vida al aire a su alrededor. El sonido aumentó, llenando cada rincón, exigiendo atención. El personal, que había estado sonriendo hace unos momentos, ahora estaba congelado, sus expresiones cambiando de diversión a incredulidad. Un maestro, que había estado bebiendo café a mitad de risa, pausó la taza flotando a centímetros de sus labios. Otra bajó su tenedor, ojos abiertos con asombro. Las notas contaban una historia, una de desamor y resiliencia de un pasado que se negó a permanecer enterrado. Ruth cerró los ojos, perdiéndose en la música por primera vez en años. No era solo una conserje, era una artista, una fuerza que no podía ser ignorada. Cuando finalmente levantó las manos de las teclas, la última nota flotando en el aire como un susurro, nadie habló. La habitación, una vez llena de burla, ahora estaba sumida en un silencio aturdido. Ruth exhaló, su corazón latía con fuerza. Lentamente se giró encarando a las mismas personas que
Habían dudado de ella, sus expresiones le dijeron todo lo que necesitaba saber. Algo había cambiado, y por primera vez en mucho tiempo. Tenía el poder. Ruth se quedó quieta, sus dedos descansando ligeramente sobre las teclas, sintiendo el calor de la madera bajo sus manos. El peso del momento se asentó sobre la habitación como una espesa niebla. Nadie habló, nadie se movió. Las mismas personas que se habían reído hace solo unos minutos ahora parecían haber olvidado cómo respirar. La sonrisa del señor Hargrove se había desvanecido, sus brazos una vez cruzados, él con diversión ahora colgaba rígidamente a sus costados. Abrió la boca para decir algo, pero la volvió a cerrar. Algunos profesores intercambiaron miradas inquietas, inseguros de cómo reaccionar. Entonces alguien empezó a aplaudir. Al principio fue vacilante, un ritmo lento e inseguro que resonó por la cafetería silenciosa. Otra persona se unió y luego otra, hasta que la sala se llenó de aplausos. Ruth se giró hacia la multitud, su corazón latía con fuerza en su pecho. No había tocado en años. No es como si esto, la música, hubiera sido un recuerdo lejano, un sueño enterrado bajo largas noches de fregar pisos y madrugadas pasadas fregando escritorios. Se había convencido a sí misma de que parte de su vida había terminado, que ya no le pertenecía, pero mientras estaba sentada allí sintiendo el calor de la música, aún flotando en el aire, supo que se había equivocado. Los aplausos continuaron, pero no todos estaban impresionados. El rostro del señor Arrose oscureció cuando dio un paso adelante. Eso fue inesperado, dijo forzando una sonrisa tensa. Ruth sostuvo su mirada, pudo ver el conflicto en sus ojos. Él había querido que fracasara, él había esperado que tropezara para avergonzarse delante de todos. En cambio, había hecho exactamente lo contrario. Eso fue hermoso, dijo una voz. Ruth se giró para ver a una maestra más joven parada cerca del fondo. Ella siempre había sido amable, una de las pocas que trataba a Ruth con respeto. ¿Dónde aprendiste a tocar así? Ruth dudó. Había pasado tanto tiempo desde que alguien le había preguntado sobre su pasado. Solía tocar cuando era más joven, dijo finalmente. Me entrenaron durante años, incluso jugué en competiciones. El gas se onduló entre la multitud. Algunos maestros susurraron entre ellos. Ruth no había sido más que la conserje para ellos. Nunca se habían imaginado que tenía una vida más allá del trapeador y el cubo. ¿Qué pasó?, preguntó alguien. Ruth inhaló profundamente, podía sentir el peso de las escaleras, la curiosidad presionándola. La verdad era algo que había enterrado profundamente, algo de lo que no hablaba, pero ahora sentada al piano los recuerdos volvieron como una inundación. Tuve que parar, dijo simplemente. Antes de que alguien pudiera preguntar más sonó la campana señalando el final de la hora del almuerzo. Los maestros tomaron sus cosas, algunos todavía mirando furtivamente a Ruth mientras salían arrastrando los pies de la habitación. El señor Hargrove se quedó un momento observándola con una expresión que Ruth no pudo leer del todo. Luego, sin decir palabra, se dio la vuelta y se alejó. Ruth se sentó allí un rato mirando fijamente las teclas. El momento había pasado, pero algo había cambiado. La gente la había visto realmente, la había visto por primera vez, y aunque no sabía qué pasaría después, sabía una cosa con seguridad: esto no había terminado. Ruth permaneció sentada al piano mucho después de que todos se hubieran ido. Sus dedos flotaban sobre las teclas, su mente acelerada. No había esperado esto, había pasado años siendo invisible, mezclándose con el fondo como si fuera solo otro elemento fijo en la escuela, pero ahora la gente la había visto, la habían escuchado, y eso lo cambió todo. Finalmente se puso de pie, dejando escapar un suspiro lento mientras se giraba para irse. Notó una figura parada cerca de la puerta. Era la joven maestra que había hablado antes. Eso fue increíble, dijo dando un paso adelante. Lo siento si esto es demasiado personal, pero ¿por qué dejaste de tocar? Ruth dudó. Había pasado tanto tiempo manteniendo la pe enterrada bajo el peso de las responsabilidades y los sueños perdidos, pero algo en este momento se sentía diferente. Mi padre era músico, dijo en voz baja. Él me enseñó, todos solíamos tocar juntos todas las noches, la música era todo mi mundo. El maestro asintió esperando, pero cuando falleció todo cambió. Mi madre luchó por mantener las cosas juntas. No había dinero para lecciones, no había tiempo para practicar, tenía que crecer rápido. Acepta trabajos para ayudar. Eventualmente dejé de jugar. Los ojos del maestro se suavizaron. Eso debe haber sido muy difícil. Ruth asintió levemente. Lo era.
Pero la vida no espera a que te aflijas, solo sigues adelante. Antes de que el maestro pudiera responder, la puerta se abrió y sonó una voz. Ruth se giró para ver al señor Hargrove caminando hacia ella, su rostro ilegible. Mi oficina ahora. El maestro le lanzó a Ruth una mirada preocupada, pero Ruth simplemente asintió y lo siguió por el pasillo. La caminata se sintió más larga de lo habitual. El señor Hargrove no dijo una palabra hasta que llegaron a su oficina. Empujó la puerta para abrirla y le hizo un gesto para que se sentara. Ella permaneció de pie, se apoyó en su escritorio, cruzando los brazos. Sorprendes a mucha gente hoy, dijo su tono neutral. Ruth se quedó en silencio, no estaba segura de a dónde iba esto. No sé dónde aprendiste a jugar así, pero admito que fue impresionante. Hizo una pausa estudiándola, pero no pienses ni por un segundo que eso cambia algo. Ruth sostuvo su mirada. Yo nunca dije que. Si su expresión se endureció. Déjame ser claro, eres el conserje, limpias los pisos, sacas la basura y te quedas en tu lugar. Esa actuación fue inesperada, pero no significa que de repente pertenezcas a un mundo diferente. Ruth sintió una oleada de ira subir a su pecho, pero se obligó a mantener la calma. Nunca pedí nada más. El señor Hargrove entrecerró los ojos. Bien, porque no quiero distracciones en mi escuela. No más piano, no más actuaciones. Me explicó. Un tenso silencio llenó la habitación. Las manos de Ruth se apretaron a los costados, pero no apartó la mirada. Cristal, dijo finalmente el señor Hargrove. Exhaló aparentemente satisfecho. Bien, bien, puedes retirarte. Ruth se dio la vuelta y salió con el corazón latiendo con fuerza. Había pasado años manteniendo la cabeza baja, evitando conflictos, pero algo dentro de ella había cambiado. Esto no había terminado ni por asomo. Ruth salió de la oficina del director con pasos firmes, pero dentro de sus emociones eran todo menos tranquilas. Las palabras que él había dicho resonaron en su mente. Quédate en tu lugar, no más piano. Había pasado años siguiendo reglas, mezclándose con el fondo, asegurándose de nunca salirse de la línea, pero algo había cambiado. Ahora la gente la había visto, realmente la había visto, y no podía volver a ser invisible. Mientras caminaba por el pasillo, notó a los estudiantes susurrando, mirándola con algo nuevo en sus ojos. No lástima, no despido, algo completamente distinto. Curiosidad, admiración. Se sentía extraño. Ella siempre había sido la que limpiaba después de ellos, no de la que hablaban. Entró en el armario de suministros, cerrando la puerta detrás de ella. El familiar aroma a productos de limpieza llenó el aire, conectándola a tierra. Necesitaba pensar si escuchaba al señor Hargrove y volvía a fingir que ese momento nunca sucedió. Nada cambiaría. Terminaría sus turnos, iría a casa y la vida continuaría exactamente como antes, pero en el fondo sabía que no podía hacer eso. Un golpe en la puerta la sobresaltó. La abrió para encontrar a la joven maestra parada allí. Espero no estar interrumpiendo, dijo vacilante. Ruth negó con la cabeza. Quería decirte algo. La maestra continuó. Los estudiantes no pueden dejar de hablar sobre tu actuación. Han estado buscando videos de pianistas clásicos, tratando de compararlos contigo, y honestamente la mayoría de ellos piensan que eres mejor. La respiración de Ruth se quedó atascada en su garganta. Es amable de su parte, pero no son solo ellos. La maestra interrumpió. Algunos padres estuvieron aquí hoy. Uno de ellos está en la junta escolar y estaba preguntando por ti. Ruth frunció el ceño. Porque piensa que no deberías desperdiciando tu talento. Una punzada aguda recorrió su pecho. Desperdiciando su talento. Eso era exactamente lo que su padre siempre había temido. Sé que el señor Hargrove te dijo que pararas. La maestra continuó bajando la voz. Pero ¿y si no lo hacías? Ruth la miró sorprendida. No entiende. Se dejó muy claro. Entiendo, dijo la maestra, pero tienes algo raro, algo que no pertenece bajo llave. No estoy diciendo que rompas las reglas directamente, pero tal vez haya otra forma. Ruth la miró fijamente, las posibilidades dando vueltas en su mente de otra manera. Esa tarde, mucho después de que la escuela se vaciara, Ruth se sintió atraída de nuevo al auditorio. El piano de cola estaba en el mismo lugar esperando en silencio. Sus dedos se crisparon a sus costados. No había nadie allí para detenerla. Se sentó y dejó que sus manos flotaran sobre las teclas por un largo momento. No se movió. Luego lentamente presionó, dejando que la primera nota sonara a través del pasillo vacío. Una nota se convirtió en otra y luego en otra hasta que una melodía brotó de la punta de sus dedos. Tocó no para una audiencia, no para aprobación, sino para sí misma. La música creció llenando el espacio a su alrededor, envolviéndola como un viejo amigo. No escuchó abrirse la puerta. Ella no vio la sombra parada al fondo del auditorio, pero alguien la estaba observando. Los dedos de Ruth danzaban sobre las teclas del piano, vertiendo
Cada gramo de emoción en la música no era solo una canción, era una historia, su historia entretejida en cada nota que había pasado años ocultando, mezclándose con el fondo, pero aquí mismo estaba viva, era vista. No notó la figura parada en las sombras al fondo del auditorio, brazos cruzados, ojos fijos en ella, estaba perdida en la melodía, el peso del mundo deslizándose mientras tocaba el piano de cola, respondía a cada toque sus tonos profundos y ricos, llenando la sala vacía. Cuando la última nota permaneció en el aire y se desvaneció en el silencio, ella exhaló, sus manos descansando sobre las teclas, se sintió más ligera, como si algo le hubiera sido arrancado del alma. Entonces un sonido lento y deliberado rompió el silencio, aplaudiendo. Ruth se puso rígida, giró la cabeza bruscamente, su corazón latía con fuerza en la tenue luz. Vio al director Hargrove dando un paso adelante, él no estaba sonriendo, su expresión era ilegible, sus ojos agudos y evaluadores. Pensé que me había dejado claro, dijo su voz tranquila pero firme. Ruth tragó saliva y se puso de pie. Su pulso se aceleró. Debería disculparse, decir algo para suavizar la situación, pero algo dentro de ella se rebeló contra la idea de que no había hecho nada malo. El director Hargrove se acercó, deteniéndose a solo unos metros de distancia. La estudió por un largo momento y luego suspiró. No escuchas muy bien, ¿verdad? Ruth apretó los puños a los costados con el debido respeto. Señor, no estaba lastimando a nadie. No, admitió. Pero me desafiaste. Abrió la boca para responder, pero él levantó una mano. ¿No eres solo un conserje?, preguntó inclinando ligeramente la cabeza. ¿Dónde aprendiste a tocar así, Ruth? Ruth dudó y luego respondió, honestamente, mi padre me enseñó, era músico. La expresión del director Hargrove cambió ligeramente. Un destello de algo ilegible cruzó su rostro. Luego exhaló y miró el piano. He visto a muchos estudiantes sentarse en ese piano a lo largo de los años, pero nunca había escuchado nada como lo que acabas de tocar. Ruth permaneció en silencio, sin saber a dónde quería llegar con esto. Se giró hacia ella. ¿Podrías haber sido algo más? No. La pregunta la golpeó como un golpe. Se había preguntado eso mismo innumerables veces. Sí, admitió. Suavemente el director Hargrove la estudió por un largo momento antes de negar con la cabeza. ¡Qué desperdicio! Ruth contuvo el aliento, suspiró. Vete a casa, Ruth, te veré en la mañana. Luego, sin decir otra palabra, se giró y salió del auditorio. Ruth se quedó congelada, sus emociones arremolinándose dentro de ella. Él lo había llamado un desperdicio, pero ¿lo era? Mientras miraba el piano se dio cuenta de algo, aún no había terminado. Ruth se quedó en el silencioso auditorio mucho después de que el director Hargrove se hubiera ido. Sus palabras resonaron en su mente. Qué desperdicio, quería apartarlas para decirse a sí misma que no importaban, pero sí importaban porque por primera vez en años alguien la había visto, realmente la había visto. No como una conserje, no como una mujer que empujaba un trapeador, sino como algo más. Trazó sus dedos sobre las teclas del piano sintiendo el frío marfil bajo su toque. La música había sido su primer amor, su escape, su sueño, pero la vida la había llevado por un camino diferente, uno donde los sueños no pagan las cuentas, donde las responsabilidades superan a la pasión. Había enterrado esa parte de sí misma hace mucho tiempo, convencida de que ya no tenía un lugar en su mundo, pero la música nunca la había abandonado. A la mañana siguiente Ruth llegó a la escuela antes de lo habitual, se dedicó a sus tareas en silencio, evitando el contacto visual con la esperanza de volver a la rutina que la había mantenido invisible durante tanto tiempo. Pero algo había cambiado. Mientras caminaba por los pasillos, sintió el peso de las miradas sobre ella, los susurros. La siguieron los estudiantes mirando la dirección, los profesores haciendo una pausa a mitad de la conversación. Cuando pasó a la hora del almuerzo entendió por qué circulaba un video. Alguien había grabado su actuación la noche anterior. Estaba en el teléfono de cada estudiante tocando el piano con una pasión que la mayoría de ellos nunca habían visto en sus vidas. Los comentarios la inundaban, gente asombrada, gente conmovida, gente preguntando quién era ella. El corazón de Ruth latía con fuerza mientras limpiaba la cafetería. Los estudiantes la miraban furtivamente, algunos susurrando emocionados. Había pasado años mezclándose y ahora era el centro de atención. No tenía idea de cómo sentirse al respecto. Esa tarde, mientras limpiaba la pizarra de un aula, la puerta
Se abrió de golpe. Era el director Hargrove. Ven conmigo, dijo simplemente Ruth. Lo siguió por el pasillo. Su pulso se aceleró con cada paso. La dejó de vuelta al auditorio, el mismo lugar donde todo había cambiado, pero esta vez no estaba vacío. Un pequeño grupo de personas se encontraba cerca del escenario. Los profesores, los miembros del personal, incluso algunos estudiantes. En el centro de todo había un hombre con un traje oscuro. Sus ojos penetrantes la evaluaron en el momento en que entró. El director Hargrove hizo un gesto hacia el hombre. Ruth, este es James Holloway. Es del Conservatorio de Música del Estado. Ruth parpadeó. La confusión la invadió. No entiendo. James dio un paso adelante, una sonrisa cómplice en sus labios. Vimos el video. Eres increíblemente talentoso y si estás dispuesto, nos gustaría ofrecerte una oportunidad. La respiración de Ruth se quedó atrapada en su garganta. Él continuó, una beca completa para estudiar, para actuar, para perseguir lo que se suponía que debías hacer. La sala estaba en silencio. Ruth sintió el peso de los años presionándola, los sacrificios, los contratiempos, los sueños que se había obligado a olvidar y ahora, parada aquí, se dio cuenta de algo. No era demasiado tarde, su viaje apenas comenzaba.